Bienvenidos sean todos, amados hermanos. Sean bienvenidos y reciban una gran bendición y un abrazo de Manantial Vida. Hoy, este día maravilloso, el Señor nos trae una palabra sumamente poderosa y hermosa, el cual nos despertará a la realidad gloriosa como hijos libres en Él. Gloria al Señor. Saludos a todos los que nos sintonizan, los que están viendo, todos los que nos han seguido y nos siguen por las redes sociales, y que sea esta palabra de bendición para ustedes y que siempre estén pendientes de ella, porque de eso habla la palabra de Dios, de estar siempre en Él, y esto es por medio del conocimiento de aquel que su vida dio por nosotros. Bendiciones y abrazos a todos. Hoy la predicación de este día se titula Al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Es importante esto, qué hermoso. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Mira, veamos primeramente un versículo del cual nos basaremos en él. Es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo. Esta parte, este versículo, esto es lo que acabamos de leer, es una oración de Jesús, una maravillosa oración de Jesús que le hace al Padre cuando está con los discípulos, un poco tiempo antes de que fuera crucificado. Esta es una tremenda oración y hay mucha revelación en ella. Veamos algo de esto, porque es importante que sepamos por qué el Señor nos está hablando que estemos al lado de Jesús. Mira, el deseo de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo, es que comprendamos sus palabras más allá de las letras que forman las palabras. O sea, esa oración que Él está haciendo tiene palabras, pero quiere que veamos más adentro de esas palabras. A eso se le llama revelación de la palabra. Sino que también desde adentro el Espíritu, desde su presencia, podemos distinguir lo que Él quiere mostrarnos, porque no todos pueden ver estas palabras en revelación, solo literalmente lo que dice, pero hay que comprenderlo. Hay dos cosas importantes que Jesús menciona que debemos de entender. Número uno, empieza diciendo: donde yo estoy, quiero que estén conmigo. Le está diciendo al Padre, Señor, que ellos, ¿a quiénes? Los discípulos estaban con Él, ahí estaban junto a Él. Yo quiero que ellos estén conmigo, donde yo estoy, que estén conmigo. Qué tremendo. Él quiere que donde esté Él, estén también sus discípulos, que ahí estén los discípulos con Él, pero es una palabra en presente, o sea, no podría comprenderse si no se ve en el Espíritu, porque si Él está ahí, pues ¿a dónde quería que estuvieran si ellos ya estaban junto a Él? ¿De qué se trata? ¿Qué está tratando de decir el Señor? Por eso te digo que hay revelación en sus palabras. Esto es una oración en presente, una palabra en presente. Quiero que donde yo estoy, no dijo donde yo estaré en el cielo, donde yo iré a todos lados, no, donde yo estoy ahora, quiero que ellos estén conmigo. ¿Dónde estaba el Señor? Pues junto a ellos. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Bien, si recuerdas, la oración la hace junto a los discípulos en un tiempo antes de ser crucificado, como te decía, por lo que no habla de ir al cielo para estar con Jesús, sino ahí mismo donde Él estaba. ¿Cómo es esto? ¿A qué lugar se refiere Jesús? Se refiere a estar en Él, a estar conectados en Él mismo, sentir en la misma presencia del Espíritu de Dios. Podemos decir que Jesús estaba en el cielo como con el Padre caminando en la tierra, predicando, sanando, dando a conocer el reino de los cielos, el cual ya está entre nosotros. Jesús estaba en el cielo caminando en la tierra. Qué tremendo. Y esto también es el anhelo del Padre, que vivamos en el Espíritu. Es el Espíritu, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo juzga, pero nadie puede juzgarlo a Él. Es la esencia que esté en nosotros también. Dios quiere que estemos en el cielo, caminando en la tierra. Juan 14, 17 dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Qué está tratando de decir aquí la palabra? Que nuestra vida está dentro del Espíritu para poder ver lo que no se ve, lo que el mundo no puede ver. Por eso cuando Jesús se refiere
que donde yo estoy, ellos comprendan que pueden estar también aquí conmigo en el Espíritu, ellos deberían entender, pues quizá alguno por ahí, no sé, Juan, no sé quién le preguntaría, Señor, pero tú estás aquí, ¿dónde quieres que estemos? O sea, no es físicamente lo que está hablando el Señor, sino está hablando espiritualmente. Quiero que estén dentro del Espíritu para que puedan ver la gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. ¿Entendemos el versículo? Qué tremendo. Por tanto, amado hermano, aprende a vivir en el cielo caminando en la tierra. Así como tus oraciones no tienen que subir hasta el cielo, sino que desde ahí mismo, junto al Padre, le estás hablando a Él. Ahí Cristo quiere que estés con Él, ahí donde Él está. ¿Dónde está el Señor? En el Espíritu, en Dios. Entonces, muchos hacen oraciones y tratan de elevarlas hasta el cielo, siendo que lo que Dios quiere es que estés en el cielo, en el Espíritu, caminando en la tierra. Qué tremendo. ¿Para qué dijo esto el Señor? ¿Para qué quiere que estén con el Señor? ¿Para qué quiere que el Espíritu se abra a lo que no se ve? ¿Para qué? Mira lo que dice, número 2, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Ya viste por qué Dios, el Señor Jesucristo está con los discípulos? Imagínatelo ahí en algún lugar, está ahí con los discípulos y alza los ojos al cielo y le dice al Padre: Padre, quiero que donde estoy estén conmigo. Y bueno, ya explicamos eso. Dice, pero ¿para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Entonces sí está hablando del Espíritu. Quiere que entren al Espíritu para poder ver lo que no se ve, ver la gloria que Dios le ha dado a Jesús. ¿Cuál es la gloria? Qué tremendo. Esto es importante saber, que puedes hacerlo tú también. Está destinado para nosotros. Hoy, el día ese se lo daba a los discípulos, pero hoy nos lo da a nosotros. En nombre de Jesús. Por eso es importante conocer que la palabra de Dios nos muestra esto. Entonces, mira, es vivir dentro de la promesa de Dios como lo menciona la palabra. 1 Corintios 2, versículo 9. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves? Aquí está en la palabra. Todo está en la palabra. No estoy diciéndote algo fuera de la palabra, sino todo está en la palabra de Dios. Así que mencionar esto, de que lo que quería Jesús es que ellos estuvieran en el Espíritu para que puedan ver la gloria que Dios les ha dado, porque dice la palabra que cosas que ojo no vio y oído no ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. Qué tremendo. Así que todo está en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Pues lo hemos mencionado, pero hay varias características que distinguen a los que aman a Dios de los que dicen amarlo solo. Hay diferencia entre los que aman a Dios y los que dicen amar a Dios, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero, ¿cuáles son las características de alguien que realmente ama a Dios? Dice la Biblia que el que no ama a Dios es porque no le ha conocido. Si amas a Dios es porque ya le conociste. Si no le amas es porque no le has conocido. Pero decir amarlo no es amarlo. Amarlo es demostrarle amor. El que conoce realmente a Dios le sirve, lo sigue, lo predica, lo defiende de las falsas doctrinas, estudia la palabra, aumenta su conocimiento de aquel que su vida dio por nosotros, le interesa todo lo que sea de Dios. El tiempo no es importante, solo el propósito de Dios. Disfruta vivir alabando a Dios, disfruta de la iglesia, de los hermanos, juntos en armonía. Nunca deja de congregarse, cuida el cuerpo de Cristo y trabaja para su Señor. Esto es lo que es amar a Dios. Demostrarle amar a Dios son todas estas cosas. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que es donde viene la esencia de la predicación de este día, donde los discípulos aún no entendían completamente lo maravilloso de estar al lado de Jesús. Por eso la predicación de hoy permanece al lado de Jesús. Permanece al lado de Jesús. Vamos a empezar con esta parte donde nos va a enseñar que los discípulos al principio no entendían realmente todavía lo que Dios deseaba y dónde quería que estuvieran con Él. Mira, Mateo 14:23 dice así:
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La palabra de Dios nos enseña que permanecer en Dios no solo es creer en Él, sino guardar su palabra, y guardar su palabra es demostrarle que le amamos. Pero hay algo más profundo en el corazón de los hijos de Dios. Anhelamos estar siempre al lado de nuestro Señor. Amén. ¿Sí? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Muy bien. Es junto a aquel que formó el universo entero. Debemos estar con Él. El que hay plenitud de gozo, en quien confiamos y estamos seguros en Él. Porque dice la palabra que fuera de Él nada podemos hacer. Si ya lo dice la palabra, tenemos que tomar esa palabra para nosotros. El rey David expresó muy bien esto que te estoy diciendo. Los cristianos deben de tener y permanecer siempre al lado de su Dios. Mira lo que dice Salmos 16:8. Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Te fijas? Qué tremendo. Así es. El Señor es nuestro refugio, es nuestro protector, nuestro gozo, nuestra fortaleza. Fuera de Él estamos perdidos. Dice el versículo, volviendo al pasaje de Jesús, ve el versículo donde Jesús estaba ahí solo en el monte orando. Me conmovió mucho esta frase que decía que estaba ahí solo. ¿Qué quiere decirnos? ¿Por qué menciona que estaba solo? Pues solamente con que hubiera dicho que subió al monte a orar y ya, pero estaba ahí solo. ¿Por qué quiere que sepa la palabra, o que tú sepas por medio de la palabra, que Él estaba solo? ¿Qué te está diciendo con el que Él estaba solo ahí? ¿Qué quiere decirnos? ¿Por qué los discípulos no estaban con Él? Qué hermoso orar con el Señor, ¿no te parece? ¿Tú estarías orando con Él ahí? ¿Cómo oraría el Señor? ¿Te lo has preguntado? ¿Te imaginas las oraciones de nuestro Señor ahí y tú estar ahí junto con Él oyendo lo que habla al Padre? ¡Qué tremendo! Se cimbraban las puertas del templo cuando Él entraba y oraba. Y temblaba el monte ante el poder de su divinidad. Si hubieras estado ahí, ¿no te quedarías a orar con Jesús? ¿No te brincaría el corazón cuando oirías su palabra? Oyeras su palabra. Pero la enseñanza que Dios nos revelará hoy es que cuando empieza Jesús a subir una barca con los discípulos para ir a otro lugar, esto empieza así. Dice la palabra que cuando apenas iban, vio la multitud en la playa y les dijo: vamos, vengan, vamos a ayudar a esta gente para sanar y para llegar con ellos ahí a la playa. Tuvo compasión de ellos, dice la palabra. Entonces les dijo a los discípulos que es cierto, habían dicho que iban a un lugar, pero dijo: desvíense poquito, vamos aquí a ver esa multitud que está hambrienta, que tiene muchas ganas o quieren sanidad, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Mateo 14:14. Mira lo que dice. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta es la obra del Señor siempre. Solo era una parada no programada. Les había dicho: vamos al otro lado del mar de Galilea, pero vio la multitud y dijo: vamos a sanar a ellos, vénganse. Los desvió un poco de su ruta que traían en el mar de Galilea. Entonces esto hizo que los discípulos estuvieran siempre presionando al Señor, pues para que regresaran a la barca e ir donde tenían que ir. Ahorita te lo digo porque lo dice la misma palabra. El contexto: los discípulos le apresuraban a Jesús para seguir su camino hacia donde habían acordado, pero los tiempos de Dios son su mover y no el de nosotros. Son diferentes los que establece la tierra como la rutina de vida que los de Dios. Aprendamos a vivir con el propósito, hermano. Vive en el propósito y el tiempo de la tierra deja de tener importancia. Ya el tiempo de la tierra ya no importa, solo la vida de Dios. Jesús estaba entre una gran multitud. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate. Mira lo que dice Mateo 14, 15 y 16. Mateo 14, 15 y 16. Dice así: cuando anochecía, fíjate todo lo que duraron allí sanando a los enfermos, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aquí hay mucha enseñanza de nuestro Dios.
Ellos querían irse, ya está queriendo anochecer, Señor, vámonos, se nos va a hacer tarde. Despide la multitud. No creo que le dijeran ay, es que traen hambre, que se vayan a comer a sus casas. No creo que pensaran eso, pero lo dijeron pues para que no sintiera el Señor que lo que querían es realmente irse en su barca, irse a donde iban. Pero el Señor les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Nosotros, dijo uno de ellos. Por tanto, el Señor les estaba dando señales a ellos de que quería que aprendieran algo en ese día, que aprendieran a saber que el tiempo no tiene importancia, solo el propósito de Dios. La primera señal que les dijo el Señor, les mandó a los discípulos, fue la siguiente: quédense a mi lado, quédense aquí a mi lado. Una señal importante que nos manda también a ti y a mí hoy: quédate a mi lado, quédate a mi lado, siempre a mi lado, no te sueltes de mi lado. Les dijo Jesús: ustedes me ayudarán a darles de comer a todos estos que tienen hambre y sed de justicia. Todos los de la tierra necesitan a Dios, pero ellos no lo saben. Toda la gente necesita a Dios, pero no lo saben todavía muchos. Por eso es importante que vosotros les deis de comer el alimento espiritual. Cada cristiano es discípulo y sigue a su maestro. Por tanto, dadles vosotros de comer, dadles alimento espiritual. Te pide el Señor que lo hagas. Ese es alimento que no se acaba, que sí sacia. La Biblia relata el milagro de los panes y los peces. ¿Te acuerdas de ese milagro? ¿Qué cara tendrían los apóstoles cuando vieron que estaba multiplicándose el pan y los peces? Uno le dijo: yo tengo nomás 5 panes y el otro traigo 2 peces. Con eso es suficiente, dijo el Señor. Qué tremendo. No necesitas tener tantas cosas. El Señor las multiplicará cuando se las dispones a Él. Qué tremendo. Me imagino Pedro, que siempre era serio y muy formal, muy espiritual. Algunos hermanos son así. Pero ahora sonreía porque veía cómo el milagro estaba haciendo que todos comieran pan y peces. Mostraba toda su dentadura hermosa. ¿Te lo puedes imaginar? Sonriendo. Si puedes tener imaginación al leer, puedes verlos. Y ahí estaba él, sonriendo, feliz. Qué tremendo. Algo también, siempre hay que sonreír, como te digo. Pedro no tenía una risa a medias, él estaba contento viendo el milagro. También Juan, Jacobo y los demás hermanos también brincaban de gozo al ver tanta comida que se estaba multiplicando y veían cómo había tanto el milagro, que estaba siendo tan hermoso esto. Jesús mismo con una sonrisa llena de paz, viendo cómo los discípulos disfrutaban de darles el alimento espiritual a los demás, cómo ellos participaban de eso, y que con solo 5 panes y 2 peces podían alimentar todas las multitudes, 5,000 personas, con la palabra de Dios. Tiene alimento la palabra de Dios para todos los que quieras. Ese es el sueño de todos aquellos que predicamos la palabra: ver a mucha gente alimentarse de ella, trayendo restauración, sanidad, bendición, liberación de sus almas. Cuando sirves a Jesús en tu vida, cuando sirves a Jesús, tu vida cambia. Tu lamento se convierte en danza y el tiempo deja de tener importancia y ahora se valora más la vida en el Espíritu. Pero el Señor quería enseñarles toda la importancia de esto y les mandó una segunda señal: ayúdenme, hay mucha necesidad. Mira lo que dice Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pareciera que la obra de predicar y hablar de Dios es solo de los ministros, pero no es así. Cristo desea que todos comprendan que estamos llamados a servirle y darles pan espiritual a los demás. Y dar el pan espiritual al hambriento, al pobre de espíritu, al que sufre, al que está enfermo, al que llora. De hecho, cada persona de esta tierra lo necesita, aunque pareciera no necesitarlo. Hay que llevárselo. Ayúdenme, dice el Señor, a dar el alimento espiritual a todos.
Reparte la palabra entre los que están a tu lado. Hay mucha gente que con verdadera hambre de Dios, ábrele sus ojos, búscalos, te están esperando, mi hermano. Tercera señal que les manda el Señor para que aprendan bien esto: no tengan prisa, el tiempo no es importante. Qué tremendo, grábate esto, hermano, ponlo ahí en el refrigerador, ahí con letras grandes. No tengas prisa, no tengas prisa, el tiempo no importa, solo la vida de Dios. Amén. Cuando hubieron terminado de darles de comer, dice la Biblia, mucha gente se agolpaba para abrazar a Jesús, para agradecerle y decirle lo hermoso de estar junto con Él, y las sonrisas, todos contentos porque Jesús estaba ahí con ellos. Todos querían hacerlo, tocarlo, querían decirle lo maravilloso y milagroso de sus vidas, etcétera. Agradecerle por haberle conocido. Los discípulos seguían insistiendo a Jesús de irse porque ya era tarde, anochecía. Y esa insistencia, lo cual no eran los planes de Dios. Hermano, no tengas prisa, sirve a Dios sin prisa, sírvelo sin prisa. Los discípulos no estaban captando las señales que Jesús estaba dando. Muchas veces nosotros, en el afán de la vida en la tierra, no vemos las señales de nuestro Dios hablando en nuestro corazón. Mira lo que dice Mateo 14:15a. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud. Ya queremos irnos, prácticamente le está diciendo a los discípulos. Entonces los discípulos le insistían que se estaba haciendo noche, tarde. Entonces Jesús les dijo que si quieren vayan ustedes, luego los alcanzo. Qué tremendo, que no habían embarcado juntos, iban al otro lado del mar. Solo vieron una multitud, a la cual se bajaron para bendecir. Y ahí es donde el Señor les empieza a enseñar estas señales, a darles estas enseñanzas para que ellos sepan que si es obra de Dios, no importa, no hay prisa, ya llegarán a donde tenían que ir. ¿Sí me explico? Qué tremendo, gloria a Dios. Entonces en Mateo 14:22 dice esto. Mateo 14:22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Porque se fueron y el Señor siguió trabajando. Jesús se quedó despidiendo a cada uno de los 5,000. Y la señal de Jesús para los discípulos era: acompáñenme, no tengan prisa, el tiempo no tiene importancia, solo la vida de Dios. Todos estos que ven aquí anhelan ser abrazados con amor. Han estado toda su vida solos y tristes, y ahora era su tiempo. Cristo estaba con ellos. Y los discípulos decidieron irse en su barca porque ya era tarde. Algunos: ya duró mucho el servicio, ya me tengo que ir. Qué tremendo. Entonces, como Dios es un caballero y respeta la decisión de todos, les dijo y los dejó ir, y les dijo que los alcanzaría más tarde. Ellos no se pusieron a pensar, pero ¿en qué se va a ir? Es un lugar desierto, nosotros tenemos la barca. No pensaron en eso. Ahora, irse sin Jesús, agarraron la barca y se fueron sin Jesús. Aquí es donde viene esta parte donde dice la Biblia que estaba solo. Por eso lo menciona, porque se quedó solo. Entonces, como te digo, todavía había trabajo con la gente. ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Por qué se fueron sin Jesús? Cuarta señal: acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar siempre. Mateo 14:23 es donde empezamos con este versículo. Cuando despidió la multitud, subió a un monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Esto no debió haberlo mencionado la palabra si no tuviera importancia de que estaba solo. ¿Para qué menciona que estaba solo? Pues porque lo dejaron solo y no quería que lo dejaran solo. Les dijo que su intención era ayudar a la multitud y quería despedirse de ellos porque lo iban a tener poco tiempo con ellos. Además les dijo que iba a orar a un monte. La señal es: no se aparten de mí, vayan a orar conmigo. ¿Qué lugar o qué asunto es más importante que la presencia del dador de vida? Te lo pregunto. ¿Qué lugar es más importante que la oración, estar con el Señor? No debe existir nada más y nada mejor que los brazos del eterno Dios. Amén. Orar es la mejor medicina, el mejor estímulo, la mejor caricia, es la paz y el gozo de Dios. Pero estos lo dejaron solo. Nunca dejes al Señor solo, aunque tengas muchas ocupaciones.
mucho trabajo o muchas cosas que hacer, nada es más importante que Dios en tu vida. Acompáñalo a orar. Cuando estás en oración, Él está contigo y su Santo Espíritu está intercediendo por ti. La quinta señal, la cual aprenderemos, esto de nunca apartarse del Señor y no dejarlo orar solo. Número 5, sin mí nada podéis hacer. Mateo 14, del 24 al 25, y aquí nos va a enseñar la lección por qué lo dejaron solo y se fueron sin Él. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, como a las 4 o 5 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Qué tremendo. Cuando no estás en el Señor y lo dejas solo en la oración, oye, es que es miércoles de oración, no, hoy no voy. O sea, espérate, es oración, o sea, es guerra, es espiritualidad, es conexión con los hermanos. Puedes orar en tu casa, sí, pero también tienes que ir a orar allá, porque eso es lo que nos conecta como pueblo. Bueno, no quisieron quedarse a orar, lo dejaron solo y se fueron. ¿Qué sucedió? Pues cuando pasó la noche, dice que la tormenta empezó despuesito que se habían ido, y hasta las 4 o 5 de la mañana fue Jesús caminando. Imagínate, toda la noche con una tormenta terrible y zozobra. Cuando vieron a Jesús, ya no pensaban en Jesús, pensaron en lo malo. Viene un fantasma. Cuando te separas del Señor en ese sentido, que no estás metido en la oración, vienen los pensamientos malos, vienen las situaciones malas, vienen las cosas que no querías que pasaran. La señal de Cristo es que manténganse a mi lado y nada les pasará, porque en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Quédense conmigo. Siempre que hay aflicción, en muchas veces porque estamos en nuestras cosas y no vemos las señales de Cristo. Siempre hay aflicciones en nuestra vida por eso. Muchas veces en los problemas es difícil reconocer a Dios. Cuando hay problemas, muchas veces no se puede reconocer a Dios, o a menos se complica reconocer a Dios. Los discípulos no podían reconocer a Jesús y gritaron que era un fantasma. Tuvieron miedo. ¿Qué pasó? Dijo Jesús. ¿Cómo que un fantasma? Eso pasa por salirte, quitarte, no estar en la presencia de Dios, no querer estar orando con Él y ocuparte en tus cosas. Les falta oración en el propósito de reino. Con estas 3 cosas no caerás jamás. Oración, propósito y honra a Dios. Por último, Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ánimo, hermano, anímate en Dios, no temas. Él es, Cristo está con nosotros, gloria a Dios. Qué hermosas palabras y qué profundas tener ánimo. Y dice: yo soy. Yo soy. Esa parte donde Jesús dice yo soy, está diciendo Yahvé, Jehová. Él, cuando se presentaba a todos que decía yo soy, cuando preguntaban ¿quién es el Cristo? Yo soy, todos se tiraban a tierra, porque era una palabra poderosísima que ellos respetaban mucho, el nombre de su Dios. No teman, yo soy Dios. Cristo está en nosotros, gloria al Señor. Son profundas estas palabras. El Señor nos ha dado señales para no extraviarnos, para mantenernos en Él. Él no desea que tengas tormentas en tu vida, así que hoy Él te ha dicho 7 cosas importantes. Tómalas en tu vida, tómalas en cuenta, manténlas escritas por ahí, escríbelas ahora mismo. Dice así: mantente a mi lado, dice el Señor. Número 2, ayúdame, hay mucho trabajo en la obra. Número 3, no tengas prisa, el tiempo no importa, solo la vida. Número 4, acompáñame a orar siempre. Número 5, sin mí nada podéis hacer, no te alejes de mí. Por último, no temas, yo soy. No temas, yo soy, dice el Señor. Y por último, tengan ánimo, sean esforzados y valientes, anímense con el gozo en su corazón, para que todos sepan que yo estoy con vosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora el consejo de Dios. Por último, el consejo de Dios: alíñate al propósito. Valora
¿Qué es más importante? No te afanes en la tierra, que nada aprovecha. Haz tesoros en el cielo. Y sobre todo, nunca dejes solo a Jesús. Sube al monte a orar con Él todos los días. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor.